esta nueva emisión de Life Liberty. En esta oportunidad nos acompaña Ricardo Cusano, que va a estar hablando hoy, como dice nuestro flyer de invitación, hablan los empresarios. Primero decirles que esta es, digamos, una actividad que se ha postergado por razones obvias. La hemos tenido que suspender 3 veces y estamos complacidos de poder llevarla a cabo. Como hemos hecho en las ediciones anteriores, la primera parte de la conversación la vamos a dedicar a hablar acerca de la emergencia humanitaria compleja. Rápidamente refrescarles que una emergencia humanitaria compleja es un eufemismo para hablar de una violación masiva y deliberada de los derechos humanos, en este caso de los venezolanos. Una de las intenciones de esta actividad es recordarles a la gente que nos ve que estamos en donde estamos no por algo fortuito, no por un accidente natural, por aquí no pasó ni un huracán ni un terremoto, sino estamos como consecuencia de una política sistemática de aniquilación, entre otras cosas, de las libertades económicas. Entonces, lo primero que nos gustaría hablar con Ricardo, que tenemos muchísimos temas, digamos, como un diagnóstico del sector, hablar de lo que está pasando en el estado Zulia, porque yo sí pienso que es sumamente importante hacernos voceros de lo que está viviendo, la tragedia que está viviendo el estado Zulia. Y en la segunda parte de la conversación, bueno, hablar de cuáles son las potencialidades que tienen, qué es lo que tienen los empresarios para ofrecer en la reconstrucción de este país, porque eso seguramente viene y tenemos que estar preparados. Es así, bueno, agradecido por la invitación. Luego de esa didáctica introducción, lo primero que hay que recordar es que a veces tengo un amigo que dice que obvio puede venir de obviar también, ¿no? Y aquí se han obviado todas las políticas públicas y todos los respetos a la propiedad y a la libre iniciativa durante los últimos 20 años, ¿no? Lamentablemente, la situación que hoy vivimos, lo peor que tú puedes decir es, lo dijimos o te lo dije. Han sido reiterados documentos que han emanado desde CEDICE, desde cada uno de las 19 regiones o 15 sectores de la economía que hacen vida en el directorio de Fede Cámara, que han tenido encuentros con sus instancias ministeriales según la materia, o con los gobernadores o con los alcaldes, y desde Fede Cámara, compendios que año a año en documentos de nuestras asambleas muestran una radiografía, pero muestran soluciones. Soluciones que lamentablemente nunca fueron tomadas en cuenta. No tenemos la verdad absoluta, hay que consensuarla, reconociéndonos como iguales con trabajadores, con sociedad civil, con academia, pero la verdad es que siempre antagónica a un modelo que está muy bien descrito además en el Plan de la Patria. Sí. Un modelo, quienes nos escuchan y no conocen la realidad venezolana, cuando tú te lees el Plan de la Patria, ahí estaba bien dibujado, bien diseñado la minimización del sector productivo, de las libertades económicas, de la libre iniciativa, de que cada quien viva de su esfuerzo, El ¿no? nuevo modelo productivo socialista. Correcto. Estaba muy claro, con un Estado aún más fuerte, más grande, pero ni siquiera sobre la visión del capitalismo de Estado. Es sobre la visión de un control férreo pleno de la existencia de cada ser humano en que haga vida en Venezuela. Entonces, lo que vivimos es consecuencia nata de una ideología fracasada. Modelos comunistoides o socialistoides del corte que tiene el socialismo del siglo XXI, el chavismo, desde el día uno, esos intentos exitosos solo existen en una biblioteca en el área de ciencia ficción. No lo consigues en ningún lado. Entonces, bueno, Venezuela hoy vive una paralización de su industria petrolera. Vive la pérdida de un boom petrolero que en 8 años de los 20, en 2 bloques casi de 4 y 4 años, fueron los picos de mayor precio petrolero. Y ahí entraron solo en petróleo a las arcas del Estado algo así como 630 mil millones de dólares. Si tú eso lo divides entre 20, estás hablando de unos 32 mil millones de dólares al año. Y eso es la economía de 3 o 4, puede ser 3, 4 países pequeñitos del Caribe. Eso es la economía de cualquier país sudamericano pequeño. Y aquí hoy entonces te consigues en una crisis de servicios, en una contracción de la industria privada, del empresariado privado, de 620 mil empresas en 1998 en cifras oficiales, a apenas unas 220 mil, que ya eso son cifras de estudios internos,
porque la última cifra que vimos, 2014, eran aproximadamente unas 300.000. Eso es un holocausto Que además empresarial. operan las que existen a un Y ahí voy. 20-25% de su capacidad. Dependiendo del sector, porque tienen sectores que están diezmados, o sea, prácticamente inexistentes, ¿no? Entonces, eso te deja en una estabilidad de trabajo, de empleo sustentable, decente, bien remunerado, totalmente precario la sustentabilidad del empleo. Porque además desde el poder te dirían, no, es que solo eso afecta a los poderosos, a los que tienen, a los dueños de empresas. Totalmente falso. Tú lo ves en la pequeña y mediana empresa, tú lo ves vámonos al micro, tú lo ves en el perro calentero, que parecería una tontería, pero antes el dueño del carrito tenía 1, 2, 3 personas que lo ayudaban. Hoy es él con su hijo. Y que eso además no solo con una merma del producto que venden, pero cuando deja de vender ese producto, aguas arriba en la cadena productiva, entonces también tiene el transportista que vende menos, tienes al financista, o sea, al Estado, que ya vamos a hablar de eso, el Estado de la banca, que presta menos para que esa cadena de transporte pueda tener el transporte al día con sus repuestos o con su nuevo camión. Suman, entonces vas más arriba y te vas entonces a la industria que procesa la salchicha y el pan y la salsa y las papitas, pero entonces te vas al primer eslabón de la cadena y tienes entonces al mundo del primario sembrando el 25% de las capacidades. Claro, en este caso, para seguir con la salchicha y los perros valientes, tienes a los criadores de cerdo que se han visto en la necesidad de sacrificar a las madres, que Correcto. es lo peor que podría hacer alguien Correcto. que críe cerdos, por ejemplo. Correcto, pero entonces tienes al productor de los vegetales sin el fertilizante, sin la semilla, con una vetustez en los equipos, digamos, tractores. Bueno, somos en la región, somos el país con el promedio de edad en equipos de agricultura más antiguo, ¿no? Entonces, en definitiva, es toda una cadena que comienza, yo creo que desde el día 1. Ya el día 1, cuando se juramenta, el día 1, la juramentación de Chávez en la Asamblea, en el antiguo Congreso, cuando se juramenta sobre una moribunda, y ahí hacia abajo, lo que comienza es una ola de perversiones y de distorsiones en los incentivos y de distorsiones en el control de la sociedad en vez de la promoción de una sociedad que viva de su propio esfuerzo, ¿no? Luego ya empiezas a tener el año 2001, cómo se pretendió controlar la educación de los niños. O sea, ya era el control de la familia sobre la base de lo más vulnerable, que son los niños, el famoso decreto 1011. Tienes la ley de tierras. La ley de tierras, comienzan las expropiaciones, más de 5 millones de tierras productivas en el año 2007. Y de ahí hacia abajo, más de 1.000 empresas expropiadas. Para que más o menos la gente tenga una dimensión. El gobierno venezolano, el ejecutivo, se fundamentaba en unos 17, 18 ministerios en 1998. Más o menos el promedio regional, ¿no? Hoy tenemos 34 ministerios, 120 viceministerios, 1.500 direcciones de línea. Porque vean el nivel de la burocracia, además ineficiente. Y a eso súmale 1.000 empresas y casi 800 organismos adscritos. Donde organismos adscritos o empresas que en algunos casos son un paraestado, paraministerios, que fueron las misiones. Entonces, es paquidérmico, es lento. Y además el reflejo que eso tuvo en el aparato productivo nacional, porque cada una de las empresas tuvo que adecuarse a todo lo que se inventaron. Los departamentos más grandes hoy en las empresas, sobre todo las grandes, ¿cuáles son? Los de regulatorios. Los que tienen que interactuar con 5, 6, 7 ministerios para tener un permiso. En Venezuela, quienes no viven aquí, no se mueve un granito de arroz, un granito de azúcar, sin que te digan una guita. Esa guía, además, no es que yo, productor de arroz, te lo quiero vender a ti o se lo quiero vender a quien me dé la gana. Suena quizás muy folclórico, pero es así. O a quien yo hice el esfuerzo de ganarme como cliente, con comercialización, con mercadeo, con incentivos en precio. Sino que te dicen algunos, te direccionan hacia dónde ir. Después te puedes conseguir, por ejemplo, el sector ganadero en el estado Zulia, donde el gobernador pretende que al precio que él quiera y pagado en la forma de cuotas, en algunos casos en muchas y olvidadizas cuotas,
al valor que él quiera el 30% de la producción de ganado. No sale el Estado porque a él sencillamente ese día se paró y dijo que no. Entonces, eso por cierto, es uno de los estados mayores productores de proteína cárnica, ¿no? Vacuna. Uno de los estados que más le ha dado a este país en todos los sentidos. Proteína, o sea, ganadería, bueno, petróleo. Leche, plátano. Entonces, en el estado petrolero, tú hoy tienes crisis de 150 horas sin energía eléctrica. En el estado petrolero, con un lago, o sea, que está en torno a un lago, tienes zonas que tienen 9 meses sin agua. Gente que camina kilómetros, 500 metros, con una carrucha, para poder llenar agua y llevarla a su casa. ¿Y qué significa esa situación? O sea, porque yo estoy ahora, me he convertido, he asumido el tema de decirle a la gente que lo que está pasando en el Zulia es indecible. ¿Qué significa lo que está ocurriendo hoy en el Zulia? Significa, en términos productivos, la última crisis del primer apagón, o sea, la crisis del primer apagón, donde se violentaron con actos vandálicos la propiedad privada, deja en riesgo algo así como 5.000 puestos de empleo. Al día de hoy, no hablemos de los 20 años, hablamos de hoy. 5.000 puestos de empleo, de los cuales 2.000 no regresan, según cifras que nos han dado nuestras cámaras, allá un poco los estudios que han hecho. 2.000 personas, 2.000 puestos de trabajo, son 2.000 familias. 2.000 familias en un promedio de 3-4 personas. Estamos hablando ya de entre 6.000 y 8.000 personas afectadas de que no tienen un ingreso salarial. Entonces, esto significa una verdadera crisis humanitaria creada por el hombre, creada por la negligencia, por la impericia, por la maldad, por la corrupción, porque aquí se destinaron 70 millones de dólares para la crisis eléctrica. Recordemos que, por ejemplo, en mi sector, en el sector hotelero específicamente, a nosotros nos obligaron, por cierto, quien actualmente acaban de nombrar nuevo el encargado de la empresa eléctrica, que también fue expropiada en el año 2007. Correcto, obligó a los hoteles a la autogeneración en el estado Zulia por 9 horas, al igual que en Nueva Esparta, que es nuestra bandera, digamos, como marca turística, ¿no? Entonces, esto es un problema que hoy, bueno, colapsa la salud del entramado productivo, de la ciudadanía en general. Claro, además porque en el caso de Zulia ya se había advertido. Yo invito a quienes nos están escuchando en este momento a que revisen el trabajo que publicó la Universidad Simón Bolívar sobre la crisis eléctrica, y ahí usted agarra, pone en el buscador Zulia y va a ver que hay una sección especial dedicada a hablar del estado Zulia como el estado en donde más se consume la electricidad. Es decir, del porcentaje total de electricidad que se consume en el país, prácticamente el Zulia consume como un tercio. Claro. Y tiene que ver con por las estructuras de producción y sobre todo petroleras que hay ahí, ¿no? Y además por la ineficiencia en la forma, tienes el tema de la distribución, tienes el tema de que no se hicieron las inversiones necesarias, tienes el tema de que no se cobró la electricidad, que es parte también del discurso. Hay un tema de educación. Aquí, con esa mega chequera que buscó suplantar la producción nacional con importaciones que además fueron productivísimas para algunos que entraron en una... Que fueron productivas para uno, pero que se hizo a costa, costa de todo el sistema empresarial, ¿no? Aquí se subsidió la electricidad. Bueno, la gasolina ni hablar, la gasolina se regala. O sea, tú hoy echas gasolina y le das a quien te coloca la gasolina lo que tengas en el bolsillo. O sea, no vale la gasolina. Gasolina, electricidad, educación, control. Recordemos que aquí la telefonía celular, aquí hay controles de precios para todo, para la salud, para la telefonía celular. Entonces, también la sociedad sintió el derecho en muchos casos de tener todo gratuito. Aquí se financiaron los viajes al exterior, aquí se financió absolutamente todo como modelo de control en una fiesta, en el momento de la fiesta, para, quédate tranquilito, vive tranquilo, mientras yo destruyo y me enriquezco. En este momento ya se exacerban los controles porque es la gerencia de la crisis, son componentes, son visiones distintas, ¿no? Entonces, para dejar un ratico y tomar aire y empezar a hablar de algo positivo, la reconstrucción, la sustentabilidad y la gobernabilidad de un nuevo modelo pasa por un proceso educativo de raíz, de fondo,
de que nuestros hijos entiendan que, 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 que salir de viaje a la playa impone una imposición de organización familiar, de organización profesional, de saber ahorrar, pero necesitas, para que eso ocurra, necesitas un sistema que te permita poder en el salario, en el poder de compra, capacidad de ahorro, necesitas una banca fortalecida. En la crisis la primera crisis eléctrica, los primeros días de marzo, nos hablaba la gente del sector lácteo, que se necesitan aproximadamente unos 25.000 millones de bolívares para pagarle a los productores. El productor, el pequeño o mediano que todos los días ordeña su vaca. Suena muchísimos millones, ¿no? Muchos ceros. Pero a cambio oficial es 7.2 millones de dólares. Nada. Es maní, peanuts. 7.2 millones de dólares es muy poco semanalmente, pero en una capacidad crediticia de valor de la banca, pública y privada junta, de 139 millones de dólares, la banca no puede prestar más de 139 millones. Ese es su valor. Eso es Ronaldo y medio Messi al año, para hacerlo gráfico. Al no poder prestarte, la industria láctea, que tiene que pagarle al productor, no le puede pagar al productor, pero ese productor tiene que seguir ordeñando, porque si no ordeña, por ejemplo, le da mastitis a la vaca. Y si le da mastitis a la vaca, tienes que meter un antibiótico, que no hay. O porque controlaste tanto los laboratorios de producción de medicina para la veterinaria, o porque no tienes las divisas para poder importarlo. O lo que ha estado haciendo la gente ahora con el tema de la leche, quien no puede sacar la leche hace queso, pero no todo el mundo tiene la misma estructura para hacer queso. De hecho, hoy estás viendo una cantidad de quesos blancos artesanales a nivel nacional, por demás, porque es la única forma de no botar la leche. Pero es porque tienes un problema sistémico. Tienes una banca que hoy, cualquier nueva captación, bien por el encaje legal, la banca no lo puede prestar. Entonces, lo poco que está prestando es lo que se le va liberando de créditos anteriores. O sea, entonces esto te pone al empresariado sin financiamiento. Recordemos que en el último aumento salarial, el del 150%, cuando ya veníamos de uno de 6.000, ahí también hubo no solo un incremento salarial, también hubo una reforma fiscal que te obligó en tiempos, ¿ok? Tú antes pagabas el IVA, un contribuyente normal, mes a mes, lo enterabas, pero el contribuyente especial era cada 15 días, pero eso bajó a una semana, ¿ok? Cuando baja una semana, te metieron la mano en el flujo de caja. Pero además, en el impuesto sobre la renta, pagas diariamente. Todos los días tienes que hacer una declaración. Sobre la base de lo que vendiste, o sea, es sobre una proyección. Una proyección que puede ser totalmente distorsionada, porque hoy vendiste más por una circunstancia, porque tenías 10 días sin luz y hoy elevaste las ventas, entonces tú tienes que seguir pagando sobre esta proyección por un tiempo. Eso es meterte la mano en el flujo de caja. En una economía, imaginemos que fuese un sistema productivo sano, Argentina o Perú de la hiperinflación, que tenían hiperinflación por políticas monetarias y políticas cambiarias, pero no por crisis, además por crisis de oferta, ¿no? Entonces, cuando te ponen la mano en el flujo de caja, el empresario no tiene capacidad de jugar, porque en hiperinflación tus estrategias son de semanas. O sea, tu capacidad de reposición, tu evitar descapitalizarte es cuestión de horas si no te sabes mover. Y además súmale a eso que quizás es una cosa en donde te pediría que te extendieras un poco más en el tema de la estructura de costos, porque recientemente todos los que vamos a comprar algún producto hemos escuchado esta cantinela que te dice la gente, es que aquí estamos comprando mucho más caro de lo que pudiéramos estar comprando una lata de atún en Estados Unidos. O el ejemplo típico que recorrió por las redes, el del helado. Pote del helado. Entonces, hablemosle a la gente de qué es lo que significa. El pote del helado es muy fácil. Mira, el pote del helado requiere plástico. Para hacer el pote requiere insumos químicos. Esos insumos químicos solo te los vende el Estado. Pequibén ya no está produciendo, está importando productos. Que hablemos que eso es un chiste, considerando que esto es un estado petrolero y correcto, que el plástico correcto, es un derivado. Es un derivado. Entonces, por ejemplo, el helado contiene leche. La leche que la tienes que trasladar se consigue con 16 o 17 alcabalas, que sales con una importante cantidad de producto y llegas mermado porque en las alcabalas algo se queda en el camino, y si no se queda producto, se queda dinero. Y además que no solo recordarle a la gente que el tema de las alcabalas no es simplemente el funcionario que te matraquea, sino que hay decretos
regionales, que te van estadales, quitando por orden de un gobernador, o de un alcalde. de un alcalde, de que se quede producto que pasa por ahí. Entonces todo eso va al costo. Pero además recuérdate que tienes problemas de electricidad, tienes que autogenerar. La planta tienes que mantenerla. El operador tienes que pagarlo. La depreciación de la planta al final siempre la paga el producto, o sea, se inserta en el producto, es imputable al producto y ese imputable al producto al final lo termina pagando un consumidor que también somos nosotros en nuestra capacidad de empresario, porque es que yo no produzco todo lo que me como o lo que consumo en mi casa, o sea, al final como ciudadanos todos somos consumidores, pero tampoco olvidemos 17 o 18 planes de seguridad se han implementado que ninguno ha funcionado. Entonces tú también tienes que tener mejores cercos, mejores cámaras, mejores sistemas de seguridad, pagar seguridad externa para que estén pendientes de la planta o la seguridad personal de algunos talento humano que tiene. Todo eso es imputable al producto. Después tienes un tema de comercialización, un mercadeo, donde cada vez se hace más cuesta arriba llegarle a las comunidades. O sea, distribuir hoy en un país en donde tú estás sujeto a que te asalten en cualquier vía del país. Ayer conversaba en Nueva Esparta con un profesional del mundo de los seguros, que bueno, no está vendiendo nada, porque hoy la capacidad de los seguros es prácticamente en hiperinflación, con precios controlados es prácticamente imposible asegurar nada, mejor dicho, no vale la pena asegurar nada. Entonces esta persona decidió montar un bodegón que vende, bueno, históricamente margaritas, chocolates y licores, ¿okay? Le está yendo medianamente bien, bueno, está subsistiendo, pero me dice, mi suegro es comercializador de carne y mueve no sé cuántas gandolas al año y tal. Él todos los meses guarda una cantidad importante de dinero, un porcentaje, porque él ya sabe que 1 o 2 gandolas al año las pierde por robo en el camino. O sea, ya tú estás estructurado para que te roben. Porque tú puedes estar estructurado para un accidente, para reposición de inventario, para actualización, modernización, transformación digital, lo que tú quieras, innovación. Pero no es posible que ya tú sepas que 1 o 2, porque esto es estadística, esto es histórico, 1 o 2 gandolas al año te las roban en el camino. Sin contar la merma del tema de las alcabalas. Entonces, todo eso se imputa al costo y caes en la hiperinflación. Pero después recordemos que la inflación, la adecuación del bolívar con relación al dólar, a la divisa, no fue igual que la inflación. Entonces la gente dice, hay inflación en dólares. Bueno, si quieres un economista te mira feo y te dice que no. Correcto, pero si quieres lo simplifica para el común denominador. Bueno, sí, pero no es que hay inflación en dólares. Es que se está adecuando el valor de la divisa con relación a lo rezagado que estaba con la inflación. Si tú sacas cuánto ha sido la inflación y cuánto han sido las adecuaciones de la divisa, no están correlacionadas no estuvieron correlacionadas con el reconocimiento del DICOM al famoso dólar criminal. Hubo en un año hubo 1 millón de devaluación, 1.000.000% de devaluación. Pero bueno, es un rezago también que duró en algunos casos 12 meses. En definitiva, es una economía enferma que te obliga a un cambio de modelo. Claro, y al final decirle a la gente que el colorario de todo esto es tratar de siquiera meterle la mano, de planificar, de centralizar un solo aspecto de la cadena productiva, independientemente del sector que sea primario, secundario, terciario. Eso tiene implicaciones serias, porque al final el tratar de meterle la mano a los mercados es tratar de ponerle la mano a la libertad. Correcto. O sea, porque ¿qué hay en un mercado donde hay gente produciendo y gente comprando? Hay la integración de tu libertad y mi libertad. Correcto. Tú mi poder de elegir, de decidir qué quiero. Y hoy eso es lo que no tenemos. O sea, quienes nos escuchan y están aquí en el territorio nacional, ustedes deben saber que ustedes no eligen a qué hora se bañan, no eligen. Claro, porque además, o sea, tenemos racionamiento de agua. Aquí en Caracas, desde hace más de un mes, hay sectores en donde no les llega una sola gota de agua. Perdón, no le llega una sola gota de agua de hace un mes. Pero hay sectores en el centro, en la zona neurálgica, por ejemplo, financiera, que es el municipio de Chacao. Ahí Chacao y los Palos Grandes, por ejemplo, tienen más de 2 años con racionamiento, que les entra agua 2 veces a la semana. ¿Cuáles son esas implicaciones? Vamos a analizarlo rápidamente. No te puedes bañar cuando quieres. Pierdes calidad de vida.
tienes problemas, puedes tener problemas sanitarios. O sea, eso se transforma en mayores gastos. Tuviste que invertir en un tanque, en compra de pipote, en poder dedicarle tiempo al trabajo, o si trabajas por las redes, a tener que estar lavando, planchando, bañándote en la hora que es que llegue el agua. O sea, la vida del venezolano se trastocó. Nosotros no tenemos una vida normal. El niño venezolano no es un niño emocionalmente criado en medio de la normalidad. Aquí no hay vida nocturna, por ejemplo. ¿Y qué implica que no haya vida nocturna? No hay movimiento del mesonero, del taxista en la noche, de movilización de productos. Antes los camiones trabajaban, o sea, se movían, la mercancía se movía de manera nocturna. Hoy no lo hace porque estás a la buena ni siquiera de Dios, de la anarquía, ¿no? De los malandros. De los malandros. Entonces, ahorita vimos una reducción de la jornada laboral de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La jornada laboral hoy es por un tema eléctrico, pero la redujeron hace mucho tiempo, cuando deterioraron la República, ¿no? Sí, así es. Ahora hablemos a la gente de cuáles son las potencialidades, porque una de las cosas que yo les he dicho a quienes te antecedieron en este Live Liberty es que uno ve en estos nuevos líderes de gremio que hubo un aprendizaje. Uno ve, cuando los escucha hablar a ustedes, tú entiendes que después de esto no vamos a hacer los mismos, no podemos hacer los mismos. Entonces, hablemosle a la gente de cuál es ese aprendizaje, cuál es ese potencial que tienen los gremios para explotar y lo que tú encuentras, porque además sabemos que tú has estado, como nos comentaste, recientemente en el Zulia, pero también acabas de llegar de Nueva Esparta. Entonces, ¿qué son esas cosas que aún sostienen hoy este país y que estamos seguros son indispensables para la reconstrucción? Que sí vamos a reconstruir este país, porque eso es una realidad. Eso es totalmente cierto. Mira, lo primero, la modernidad. A diferencia de otros procesos destructivos, de comunismo, de estos experimentos, hoy estamos en la era digital. Y aún a pesar de la precariedad, hay información. Y esa información pone a la gente con altos niveles de esperanza. No estoy hablando del tema político, estoy hablando de de ver los saltos cuánticos que han tenido otras sociedades con simplemente insertarse en el libre comercio. Eso se traduce con ejemplos y la gente los capta y los entiende. Paradójicamente, la diáspora le ha hecho mucho bien, no a los que ya teníamos un pensamiento aperturista, pero le ha hecho mucho bien en líneas generales a la mayoría de los familiares que se quedaron, porque oyen que hay un mundo totalmente distinto. Yo veo la diáspora y me permito compartir este ejemplo contigo como si la gente estuviera recibiendo diálisis. Estamos recibiendo la diálisis que es, te sacan la sangre contaminada del cuerpo y te la limpian. O sea, entonces nosotros estamos recibiendo de afuera. Es posible vivir bien, es posible vivir mejor. Lo que estamos pasando en el país no es normal, porque el mundo se está moviendo en otro sentido. Pero primeramente porque empezaste a tomarle cariño al imperialismo en términos de que como hoy la mayoría de las familias venezolanas viven de la fe es los familiares en el exterior, entonces le cogieron cariño a las divisas, en el entendido de que esa divisa la está produciendo alguien que está viviendo, pagando sus servicios, mejorando su calidad de vida y además mandándole dinero a su familia. Entonces eso es un sistema que te permite hacer eso, ya el que lo recibe lo entiende. Y después, desde el punto de vista empresarial, hay grandes aprendizajes. Primero porque, bueno, hay un cambio generacional. No es que los de antes eran malos, no. También era el sistema y los incentivos del momento país. Pero quien te habla nunca ha votado, nunca ha tenido en el cartón electoral la oportunidad de votar sin el chavismo, por ejemplo. O sea, yo soy un profesional formado, un empresario que se insertó en el mundo empresarial, siempre que el negocio familiar, y luego con cosas, iniciativas personales, en este sistema. Después hay muchachos mucho más jóvenes que ni siquiera conocen otra cosa, ni siquiera lo vivieron en tiempo, ¿no? Eso ya de entrada te dice que no puedes convertirte en un bolichico ni ser un enchufado. Y la gran mayoría de los venezolanos esperan es vivir de su trabajo, no de enchufarse. Y eso, aquel pónganme donde haya, que se decía tanto en la cuarta, que además lo decía muy jocosamente con el error de la gramática. Eso se ha perdido bastante, gracias a Dios que se ha perdido. Y después hay una voluntad de inversión, de no vivir de los demás, de quitarte la independencia. Hoy declaraba en una entrevista que hasta los bachaqueros
que pasa es que los bachaqueros se están aprovechando de unas condiciones, unos incentivos perniciosos, pero en el fondo también lo están haciendo en la mayoría de los casos, es para poder sobrevivir. El que compra el kilo de arroz y lo revende, ese diferencial que se está ganando muy alto, y es muy alto porque